Hubo una época en que nuestro pequeño planeta parecía inmenso, cuando era el único mundo que podíamos explorar. Su tamaño verdadero fue determinado por primera vez en forma ingeniosa y simple en Egipto, en el siglo III a.C. En Alejandría, en esa época, vivía un hombre llamado Eratóstenes. Uno de sus envidiosos contemporáneos lo llamó Beta, la segunda letra del alfabeto griego, porque decía que Eratóstenes era el segundo mejor en todo. Pero es evidente que, en muchos terrenos, Eratóstenes era alfa. Era astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico teatral y matemático. También fue jefe de la gran biblioteca de Alejandría. Así, un día, mientras leía un libro de papiro en la biblioteca, halló de pronto un curioso relato. Leyó que muy al sur, en el puesto fronterizo de Siene, algo notable se podía observar en el día más largo del año. El 21 de junio, las sombras de una columna del templo o de una estaca vertical disminuían en longitud al acercarse las 12 del día. Conforme las horas transcurrían hacia el mediodía, los rayos del sol se deslizaban por los costados de un pozo profundo que en otros días permanecían en la sombra. Después, justo al mediodía, las columnas no proyectaban sombra y la luz del sol caía directamente sobre el agua del pozo. En ese momento, el sol estaba exactamente en su cenit. Esta era una observación que alguien más podía haber ignorado. Estacas, sombras, reflejos en pozos, la posición del sol, simplemente cosas comunes. ¿Qué importancia podía tener todo aquello? Pero Eratóstenes era científico. Y sus reflexiones sobre estos temas cambiaron al mundo, en cierto sentido, hicieron al mundo. Debido a su espíritu investigador, Eratóstenes quiso experimentar y preguntarse si aquí mismo, cerca de la ciudad de Alejandría, una estaca proyectaba una sombra al mediodía del 21 de junio. El resultado fue que sí. Una persona muy escéptica podía haber dicho que el informe de Siene era un error, que era una observación totalmente honesta. ¿Por qué habría de mentir a alguien sobre algo tan trivial? Eratóstenes se preguntó, ¿cómo era posible que en el mismo momento una estaca en Siene no proyectara sombra y una estaca en Alejandría, a 800 kilómetros al norte, proyectara una sombra bien definida? Este es un mapa del antiguo Egipto. He colocado dos estacas u obeliscos, uno al norte en Alejandría y otro al sur en Siene. Ahora, si en cierto momento ninguna de las dos proyectara sombra, ninguna sombra, sería fácil de entender si la Tierra fuera plana. Si la sombra de Siene tuviera cierta longitud y la de Alejandría tuviera la misma longitud, también tendría sentido en una Tierra plana. Pero ¿cómo puede ser, decía Eratóstenes, que al mismo instante no hubiera sombra en Siene y sí una sombra muy definida en Alejandría? La única respuesta era que la superficie de la Tierra es curva. Bien, y no solo eso, sino que entre mayor es la curvatura, mayor será la diferencia en la longitud de las sombras. El Sol está tan lejos que sus rayos son paralelos al tocar la Tierra. Dos estacas en distintos ángulos a los rayos del sol proyectarán sombras de diferentes tamaños. Por la diferencia obvia en estas sombras, la distancia entre Alejandría y Siene tenía que ser como de 7 grados en la superficie de la Tierra. Me refiero a que si imaginan estos obeliscos extendiéndose de aquí hasta el centro de la Tierra, ahí se cruzarían en un ángulo de 7 grados. Bien,
7 grados es como un 50º de la circunferencia total de la Tierra, que es de 360 grados. Eratóstenes sabía la distancia entre la ciudad de Alejandría y Ciene. Sabía que era de 800 kilómetros. ¿Por qué? Porque contrató a un hombre para que recorriera a pie la distancia y efectuara así el cálculo del que hablo. Ahora, 800 kilómetros por 50 da 40.000 kilómetros. Así que esa debe ser la circunferencia de la Tierra, la distancia a cubrir para dar la vuelta al mundo. Cálculo correcto. Las únicas herramientas de Eratóstenes eran estacas, ojos, pies y cerebro. Y un ferviente anhelo de experimentación. Así dedujo correctamente la circunferencia de la Tierra con toda precisión, con un error insignificante. Es un cálculo genial para hace 2200 años, ¿no lo creen?